Hay un momento en el Nuevo Testamento donde Jesús destruyó completamente a sus enemigos sin decir una palabra. Lo hizo escribiendo algo en el suelo. Algo tan devastador que hizo que los líderes religiosos más poderosos de Jerusalén huyeran uno por uno, comenzando por los más ancianos. Pero aquí está el misterio que nadie te cuenta: la Biblia no revela qué escribió. Juan, el testigo ocular, nos dice que Jesús se inclinó y escribió en el suelo 2 veces. Pero nunca nos dice las palabras. Durante casi 2000 años, este ha sido uno de los silencios más desconcertantes de las Escrituras. Un vacío deliberado en medio de una de las historias más conocidas del cristianismo. ¿Por qué? ¿Qué escribió Jesús que fue tan poderoso que destruyó a los fariseos pero tan peligroso que no podía ser registrado? ¿Y qué tiene que ver esto con una profecía de 600 años antes sobre nombres escritos en el polvo? Lo que descubrirás en este video cambiará para siempre la forma en que lees esta historia. Porque el verdadero misterio no es solo lo que Jesús escribió. Es lo que ese silencio esconde. Jerusalén. Fiesta de los tabernáculos. El templo repleto de peregrinos de toda la región. Jesús está enseñando cuando de repente irrumpen los fariseos y escribas arrastrando a una mujer. La lanzan al suelo frente a él. Maestro, dicen con esa falsa reverencia que caracteriza a los hipócritas, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Moisés nos ordenó apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Juan 8, 4-5. Parece una pregunta simple. Pero era veneno puro. Una trampa diseñada con precisión quirúrgica. Si Jesús dice sí, apedréenla, viola la ley romana. Los romanos controlaban todas las ejecuciones. Jesús podría ser arrestado por sedición. Si Jesús dice no, no la maten, contradice la ley de Moisés. Los fariseos tendrían la munición perfecta para destruir su credibilidad ante el pueblo. Era un dilema perfecto. Sin salida aparente. Los fariseos se frotaban las manos. Finalmente habían acorralado a este rabí de Nazaret que tanto los molestaba. Pero lo que no sabían es que estaban a punto de ser destruidos por su propia trampa. Antes de llegar a lo que Jesús escribió, hay algo que todos pasan por alto. Algo que no cuadra. Los fariseos dicen, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Pausa. Piensa en eso. En el acto mismo. Pregunta obvia, ¿dónde está el hombre? No existe el adulterio de una sola persona. Se necesitan 2. Y la ley que citaban era muy específica. Levítico 20:10, el adúltero y la adúltera serán condenados a muerte. Ambos. No solo ella. Pero solo trajeron a la mujer. Esto no es un detalle menor. Es una violación flagrante de la misma ley que pretendían defender. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿O fue una trampa premeditada? Todo orquestado. La mujer usada como peón. El hombre era uno de ellos. Y lo protegieron. Nunca hubo adulterio real. Todo fue fabricado desde el inicio. Si cual sea la verdad, estos guardianes de la ley estaban pisoteando la ley que juraban proteger. Y hay algo más inquietante. La forma en que la sorprendieron en pleno acto plantea preguntas incómodas. ¿Cómo estos líderes religiosos estaban en posición de sorprender a alguien en una situación tan íntima? ¿Estaban espiando? ¿Habían planeado toda la escena? La evidencia apunta a algo oscuro. Usaron a una mujer vulnerable como munición en su guerra política contra Jesús. Y aquí está el detalle que rompe el corazón. Durante todo el episodio, la mujer no dice una sola palabra. Ni una defensa. Ni una súplica. Ni siquiera una protesta por la ausencia obvia del hombre. Silencio absoluto. Juan no nos da su nombre. No nos dice su edad. No nos cuenta sus circunstancias. Es completamente anónima. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no protesta la injusticia? Porque en esa sociedad, su voz no importaba.
Su versión de los hechos era irrelevante. Los fariseos la habían convertido en un objeto, una herramienta, munición en su juego político. Imagina su humillación. Arrastrada medio vestida frente a una multitud. Expuesta no solo físicamente, sino moralmente. Convertida en espectáculo público. Y su silencio nos dice todo sobre una cultura donde las mujeres eran objetos, no personas con derechos. Pero ella estaba a punto de presenciar algo que cambiaría todo. Los fariseos lanzan su pregunta envenenada. Toda la multitud mira a Jesús esperando su respuesta. Y Jesús se inclina. Y comienza a escribir en el suelo con el dedo. Juan 8:6, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribió en tierra. Este gesto aparentemente simple va a cambiar todo. Primero, hablemos de la significancia. En toda la Biblia solo hay 3 menciones de escritura divina con el dedo. Los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en las tablas de piedra. La escritura en la pared durante el banquete de Belsasar. Este momento con Jesús. ¿Coincidencia? No. Jesús está haciendo una conexión directa con la autoridad divina que dio la ley original. Está recordándole silenciosamente quién es realmente el autor de esa ley que tanto citan. El lugar también importa. No es cualquier tierra. Es el suelo sagrado del templo de Jerusalén. Y escribir en el polvo en lugar de pergamino o piedra tiene un simbolismo particular, lo temporal que tendrá consecuencias eternas. Los fariseos se impacientan. Insisten. Entonces Jesús se levanta y dice esas palabras inmortales. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Pero aquí viene el detalle que la mayoría pierde. Volviéndose a inclinar hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Juan 8:8. Escribió 2 veces. Primera escritura, los fariseos insisten. Segunda escritura, los fariseos huyen. ¿Qué cambió entre la primera y la segunda escritura? Las palabras sobre arrojar la primera piedra. Pero hay algo más que escribió que los hizo correr aterrorizados. Para entender qué escribió Jesús, necesitamos retroceder 24 horas. Un día antes, durante la misma fiesta, Jesús había hecho una declaración explosiva. Durante la ceremonia del agua de los tabernáculos, cuando los sacerdotes derramaban agua sobre el altar simbolizando la dependencia de Israel en Dios, Jesús se puso de pie y gritó: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7, 37-38. No era casual. Era una afirmación mesiánica directa en el momento exacto de máximo impacto simbólico. Jesús estaba diciendo: yo soy esa fuente de agua viva que celebran. Los fariseos lo escucharon. Y lo odiaron por ello. Ahora viene la conexión que cambia todo. 600 años antes, el profeta Jeremías había escrito algo muy específico. Jeremías 17:13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Lee eso de nuevo lentamente. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. ¿Ves la conexión? Jesús acababa de proclamarse como el agua viva. Los fariseos lo habían rechazado. Y según Jeremías, aquellos que rechazan la fuente de agua viva tienen sus nombres escritos en el polvo. Ahora todo encaja. Cuando Jesús se inclinó por primera vez, estaba creando un remés. Una alusión silenciosa para aquellos que conocían las Escrituras. Los fariseos eran expertos. Conocían Jeremías de memoria. Cuando vieron a Jesús escribir en el polvo del templo, inmediatamente captaron la referencia a Jeremías 17:13. Pero insistieron de todas formas. Querían forzar una respuesta verbal. Entonces Jesús se levanta, el que esté sin pecado. Y se vuelve a inclinar. Y esta vez escribe algo específico. Basándome en la conexión con Jeremías. La reacción de los fariseos.
El contexto de la fiesta del agua. La tradición judía. La evidencia apunta a esto. Jesús escribió los nombres de los acusadores en el polvo. No solo sus nombres, sino sus nombres en el contexto de la profecía de Jeremías, aquellos que abandonan la fuente de agua viva. Era literalmente cumplir la profecía frente a sus ojos. Imagina la escena. Estos hombres, hinchados de orgullo religioso, miran hacia abajo esperando ver a Jesús atrapado. Y ven sus propios nombres escritos en la tierra del templo. En ese momento entienden, ellos son los juzgados, no los jueces. Juan nos dice algo fascinante. Al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. Juan 8:9. Los más viejos primero. ¿Por qué? Porque tenían más experiencia, más conocimiento de las Escrituras. Reconocieron inmediatamente la referencia a Jeremías. Y supieron que habían sido expuestos no solo como hipócritas, sino como el cumplimiento de una profecía de juicio. La escritura en el suelo se convirtió en un espejo divino. Cada hombre vio su nombre. Y vio reflejado el estado de su propio corazón. No fue necesario que Jesús gritara sus pecados. Simplemente escribió sus nombres en el contexto profético correcto y sus propias conciencias hicieron el resto. Era justicia poética en su forma más pura. Los que vinieron a usar la escritura como arma encontraron que la misma escritura los desenmascaraba. Pero aquí viene la pregunta del millón. Si eso es lo que Jesús escribió, ¿por qué Juan no lo dice directamente? ¿Por qué dejar este vacío en la narrativa? Hay varias teorías. Teoría 1. Protección de identidades. Juan escribió su evangelio décadas después. Algunos de esos fariseos podrían estar vivos todavía. Quizás algunos se habían convertido. Revelar sus nombres sería cruel. Teoría 2. El poder del simbolismo. Lo que Jesús escribió en el polvo se borró. Pero el acto es eterno. Al no decirnos exactamente qué escribió, Juan nos invita a poner nuestro propio nombre allí. Teoría 3. La naturaleza del remés. En la tradición rabínica, el remés funciona porque no es directo. Es una alusión que requiere investigación. Al dejar el vacío, Juan nos invita a cavar más profundo. Teoría 4. Honestidad narrativa. Juan estaba lejos. No pudo ver exactamente qué escribió. Como historiador honesto, reportó lo que vio sin inventar detalles. Pero hay algo más. Aquí está el vacío que nadie menciona. Esta historia, uno de los pasajes más famosos del Nuevo Testamento, no aparece en los manuscritos más antiguos de Juan. Los eruditos textuales han descubierto que Juan 7:53 a 8:11 está ausente de los códices más tempranos. Aparece insertado en diferentes lugares en diferentes manuscritos. Algunos lo ponen después de Juan 7:36. Otros después de Juan 21:25. Algunos lo insertan en Lucas. ¿Qué significa esto? La mayoría de eruditos creen que la historia es auténtica, que realmente sucedió, pero que circulaba oralmente durante décadas antes de ser escrita. ¿Por qué no se escribió inmediatamente? Hay posibilidad inquietante que era demasiado radical. Esta historia muestra a Jesús perdonando el adulterio, uno de los pecados más graves en la cultura judía. En una iglesia primitiva luchando con cómo manejar el pecado sexual, esta historia era complicada. Algunos líderes tempranos podrían haberla suprimido. No porque fuera falsa, sino porque temían que se malinterpretara como licencia para pecar. Ireneo, padre de la iglesia del siglo II, mencionó que algunos líderes removieron esta historia porque temían que diera permiso a las esposas para el adulterio. El silencio en los manuscritos tempranos podría ser evidencia de censura eclesiástica, lo cual hace su supervivencia aún más milagrosa. Regresemos al momento en el templo. Hay algo más brillante sucediendo aquí. Los fariseos pensaron que habían diseñado la trampa perfecta. Pero Jesús convirtió su trampa en una trampa para ellos.
La ley que citaban requería dos cosas. 1. Que el pecado fuera castigado. 2. Que los ejecutores fueran dignos de administrar justicia. Los fariseos solo pensaron en la primera parte. Jesús les recordó la segunda. En el sistema legal judío, los testigos eran los primeros en ejecutar. Pero tenían que ser de carácter intachable. Al decir el que esté sin pecado, Jesús no inventó una nueva regla. Aplicó una que ya existía pero que convenientemente ignoraban. Y aquí está la genialidad. Jesús nunca dijo no la apedreen. Dijo adelante, háganlo, si califican. Tomó su trampa y la usó contra ellos. Si decían somos sin pecado, serían mentirosos blasfemos. Si admitían tener pecado, no podían ejecutarla. La única opción era retirarse en silencio. Y cuando vieron sus nombres escritos en el polvo, cumpliendo la profecía de Jeremías sobre aquellos que abandonan a Dios, no tuvieron opción. Uno por uno, se fueron. Después que todos se van, queda solo Jesús y la mujer. Juan 8, 10-11, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, y no peques más. Aquí está el misterio final. Jesús era el único allí que sí estaba libre de pecado. El único que tenía el derecho de arrojar la primera piedra. Y no lo hizo. Ni yo te condeno. 4 palabras que cambiaron todo. Pero nota lo que sigue, vete, y no peques más. No es permiso para continuar en pecado. Es un llamado a transformación. Y aquí está el último vacío. ¿Qué pasó con ella después? La Biblia no nos dice. Su nombre sigue siendo desconocido. Su destino, no registrado. ¿Se fue y cambió? ¿Volvió a su antiguo camino? ¿Siguió a Jesús? No sabemos. Y quizás ese sea el punto. Porque esta historia no es sobre ella. Es sobre cada uno de nosotros. Lo que Jesús escribió en el polvo se borró hace 2000 años. Pero el mensaje permanece. Todos tenemos nuestros nombres escritos en el polvo de nuestra propia mortalidad. De nuestros propios fracasos. De nuestro rechazo de lo divino. La temporalidad de la escritura en tierra es un recordatorio, nuestras acusaciones contra otros son tan pasajeras como el polvo. Pero las palabras de perdón de Jesús, esas son eternas. Los vacíos en esta historia no son accidentales. Son invitaciones. El hombre ausente nos invita a cuestionar nuestra propia hipocresía. El silencio de la mujer nos invita a escuchar las voces marginadas. Los nombres no revelados nos invitan a poner nuestro propio nombre allí. La ausencia en los manuscritos nos invita a preguntarnos, ¿qué otras verdades incómodas hemos intentado enterrar? La próxima vez que te sientas tentado a juzgar, a arrojar una piedra, recuerda lo que Jesús escribió en el polvo. Recuerda que tu nombre también está allí. Y recuerda que el único que tenía derecho a condenarte eligió perdonarte en su lugar. Pero te dejó con una instrucción. No peques más. No porque el pecado sea imperdonable, sino porque fuiste creado para algo mucho mejor que vivir en el polvo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que Jesús escribió realmente en el suelo? ¿Fueron los nombres de los acusadores, como sugiere la conexión con Jeremías? ¿O fue algo completamente diferente? ¿Y por qué crees que esta historia fue removida de los manuscritos tempranos? Déjame tu teoría en los comentarios. Quiero leer cada una. Y si este misterio bíblico te dejó pensando, suscríbete al canal. Porque cada semana exploramos los silencios, los vacíos y los personajes olvidados de la Biblia. Las historias que conoces, pero que nunca te contaron completamente. Nos vemos en el próximo misterio.